Hola, soy Fabi y dentro de las clases de Historia del Arte les comparto la arquitectura griega, su periodo clásico. Decir arquitectura griega es decir templo. ¿Qué podemos deducir sobre la arquitectura griega a partir de esta primera imagen, que en realidad no es un templo griego original, es una réplica? Esta réplica se encuentra en Nashville, Estados Unidos, y proviene de época ya lejana, ¿no? Del siglo XIX, la época neoclásica, pero se culminó en el siglo XX, en la década del 80. Y si lo comparamos con el original que está en Atenas, este está entero. El de Atenas está bastante deteriorado, porque estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Pero ¿qué tal si lo visitamos a través de su significado? Porque los templos en la antigüedad eran la casa donde habitaba la imagen del dios. Y el Partenón está dedicado a Atenea Partenos, Atenea la Virgen. Y dentro del Partenón está su escultura, o estaba la original. Esta se encuentra en Nashville y es de la década del 80. En realidad, se inauguró en los 90. Vamos a conocer algo de ella. Existe esta réplica moderna. ¿De quién es? Una obra de Alan Lequire, erigida en el interior de la reproducción del Partenón de Nashville, Estados Unidos. A Alan Lequire, natural de Nashville, le fue encargado realizar una réplica de la estatua para el culto que había en el Partenón. Su trabajo fue realizado sobre las descripciones y copias existentes del original. Esta versión moderna tardó 8 años en completarse y fue revelada al público el 20 de mayo de 1990. Aclaramos que el original desapareció hace siglos y no tenemos registro de dónde está, si es que está. Esta versión moderna del Ateneo a Partenos es importante debido a su escala y al cuidado en recrear la obra de Fidias, su escultor original, allá por la Grecia clásica. La estatua añade una dimensión adicional de realismo a la réplica del edificio del Partenón, cuya sala interior, situada al este, la naos, la nave, era un gran salón vacío antes de la inauguración de la estatua en el siglo XX. Esta reproducción de la Atenea Partenos contribuye a dar la impresión a los visitantes de que está dentro de un antiguo lugar de culto ateniense. La estatua de Nike, de la mano derecha de Atenea, mide aproximadamente 2 metros, la pequeñita que ven sobre la mano. Hay representadas 11 serpientes en el peto de Atenea, en las pulseras y en el cinturón. La estatua de Atenea Partenos está hecha de una combinación, la actual, aclaro, de cemento, de yeso y de fibra de vidrio. La cabeza de Atenea fue montada sobre un armazón de aluminio y la parte más baja es de acero. 4 vigas con perfil en H de 25 centímetros se apoyan en una estructura de hormigón que se extiende a través del suelo del Partenón hasta los cimientos para sostener el peso de la estatua. Lequire, que lo vemos ahí posando junto a su obra, realizó cada uno de los 180 paneles usados en la estatua en yeso de manera que pudiesen ser levantados y fijados al armazón de acero por una sola persona. Sí, lo original que pasó, no sabemos, es un misterio arqueológico. Posiblemente fue saqueada hace siglos. Dorado y pintura. Lequire y su equipo llevaron a cabo una concienzuda investigación del Partenón para asegurar la mayor exactitud de la estatua con la obra de Fidias. Y debido a que esta copia permaneció durante 12 años en el Partenón de Nashville, simplemente era una estatua lisa y blanca, sin terminar. En el 2002, un grupo de voluntarios doró la estatua de Atenea bajo la supervisión del maestro Lou Reed, un proceso que duró 4 meses. Ahí se la puede ver inclusive con ojos celestes, sí, porque los griegos pintaban sus esculturas. Y eso lo vamos a ver en la clase correspondiente a escultura griega. Las placas de oro de la estatua original, la de Fidias, pesaban aproximadamente 1.140 kilos y tenían entre 1,5 y 3 milímetros de grosor. Los 23,75 quilates de pan de oro de la Atenea de Partenos de Nashville pesan unos 4 kilos y es 3 veces más delgado que el papel de seda. La extravagancia moderna de dorar la réplica moderna contrasta con el generoso recubrimiento en oro realizado por los antiguos atenienses, que llegó a pesar 680 kilos. De hecho, una explicación de la desaparición del Ateneo original es que fue saqueada simplemente para robar el oro. Además del dorado, el proyecto incluye pintar los detalles de la cara de la estatua, el vestuario y el escudo, siendo esta fase ejecutada por el propio Lequire.
Datos y cifras, la Atenea de Nashville mide aproximadamente 13 metros de altura, siendo la pieza de escultura de interior más grande actualmente del mundo occidental. Ahí vemos su escudo que en el centro lleva a Medusa y escenas de batalla, porque esta diosa es la diosa de la guerra y la sabiduría, también de la medicina, y es hija de Zeus. Era hija de Zeus. Primera aproximación a la arquitectura griega. Vamos a leer lo que nos comenta el autor Sevi en su libro Saber ver la arquitectura del año 1951, en sus páginas 55 y 56. Quien investiga arquitectónicamente el templo griego, buscando en primer lugar una concepción espacial, tendrá que huir horrorizado, señalándolo amenazadoramente como típico ejemplar de no arquitectura. Pero quien se acerque al Partenón y lo contemple como una gran escultura quedará admirado, como frente a pocas obras del genio humano. El mito que hace de Fidias, más que de Ictinio y Calícrates, el ideador del Partenón, parece simbolizar el carácter meramente escultórico de la edilicia religiosa griega en el curso de 7 siglos de desarrollo, nos comenta este investigador, este historiador del arte. Aclaro que Ictinio y Calícrates fueron los arquitectos originales y Fidias fue el escultor. Y la escultura en Grecia mandaba todo. La arquitectura griega se divide entre urbanismo y el armado de templos y con su tipología, con sistemas constructivos basados en el adintelamiento y los órdenes arquitectónicos que seguramente conocen porque se siguen utilizando y están los edificios clásicos de donde habitamos, sean de cualquier época, son el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Orden significa conjunto o canon de proporciones. No es solamente la estilística, uno puede hablar de estilo jónico o dórico, que es un conjunto de características en cada pieza que va formando el templo, columna o pieza arquitectónica. Pero cuando se habla de orden, se habla de todo, ¿entienden? De la base, del soporte y de la parte superior, el entablamento. Las grandes obras de la arquitectura griega se concentran en la Acrópolis de Atenas. Y el urbanismo nos dice que las ciudades griegas estaban organizadas y diseñadas para el disfrute de sus habitantes. El arte ocupaba un lugar preferentemente en el bienestar ciudadano. En la polis, o la ciudad, podemos distinguir varias zonas. La Acrópolis, donde destaca el templo dedicado a la divinidad protectora de esa polis o ciudad. Y el Ágora, zona dedicada a la actividad pública, en la que se hallan los edificios sociales, la estoa, el mercado, por ejemplo, el Odeón, el teatro, el estadio, el gimnasio, para el disfrute de los ciudadanos. El Odeón es para la música, el teatro es para la comedia y la tragedia. Son todas construcciones recreativas. Arriba vemos una infografía que muestra la Acrópolis de la ciudad griega, que es sobrelevada, porque Acrópolis significa ciudad fortificada, pero no todas las ciudades griegas, las polis griegas originales, tenían esta elevación en cuanto a la ubicación de su templo mayor, ¿no? Y abajo las ruinas actuales del Ágora de Atenas. El Ágora sería como la plaza cívica, lo que después van a llamar así el foro los romanos y después la plaza cívica a partir de la, la colonia, Europa, así cuando en América Latina hablamos de la plaza cívica, ¿no? Y proviene de el foro y del ágora. El urbanismo griego. En la época helenística, la fase, diríamos, inclusive final del mundo griego, porque en la época clásica donde se desarrolla el Partenón, muchas ciudades nuevas adoptaron el plano hipodámico u ortogonal, con el fin de racionalizar el espacio urbano. Se remite al urbanismo, ¿no? La ciudad se desarrolla en cuadrículas, así como la mayoría de las ciudades donde habitamos o poblados. Muy rara vez vamos a ver diagonales, aunque las hay. Por ejemplo, yo vivo cerca de la ciudad de La Plata y en Buenos Aires, bueno, la ciudad que continúa acá importancia es La Plata y está hecha en diagonales, pero la mayoría de las ciudades provienen en armado una trama ortogonal, con las calles en damero. Los modelos más antiguos fueron planificados por Hipodamos de Mileto en Grecia, conocido por ello como trazado hipodámico, un trazado caracterizado por la regularidad y claridad, modelo difundido desde el urbanismo helenístico romano hasta nuestros días. Vemos un plano de la ciudad de Mileto y una infografía, un dibujo muy bonito de la Acrópolis vista de arriba. Pero esta Acrópolis, la ateniense, está sobrelevada. Por ejemplo, otras no estaban elevadas así.
La arquitectura griega tiene fundamentos, se fundamenta en conjuntos proporcionados, se fundamentan, vieron, en la visión, la belleza. El edificio se concibe como una escultura. La belleza es ante todo proporción y medida para los antiguos griegos. Es la antítesis del colosalismo egipcio que vimos en las clases correspondientes. Claro, lo egipcio, vieron, siempre es colosal aunque sea de pequeño tamaño. Concebida desde la dimensión humana, esa es la diferencia para los griegos, vista por las personas aunque pueda servir para honrar a los dioses, sí. El edificio fundamental y la materialización de los ideales estéticos griegos es el templo, concebida como residencia del dios, no, de la imagen del dios, no como un lugar de oración o recogimiento para los fieles, como pasa con el cristianismo, el judaísmo o el islam. De ahí que su concepción del espacio interior carezca de relevancia arquitectónica. Lo que importa es la concepción del espacio exterior, su volumen y se basa en algo que creó la naturaleza, la proporción áurea. Esa proporción o armonía se llama el número de oro. La sección áurea es es lo que el segmento menor es al segmento mayor, como este a la totalidad. Es una división armónica de un segmento en media y extrema razón. Es una explicación matemática. Lo pueden encontrar si quieren, no quiero abrumarlos con explicaciones matemáticas, pero se encuentra en la explicación en la red, no se hagan problema. Pero tiene que ver con una proporción divina que tiene que ver con el triángulo rectángulo y esa proporción mágica que tiene un número periódico y que se aplica inclusive hoy en día en el diseño de lo que quieran, ¿no? Se puede diseñar con la proporción áurea cualquier objeto que ustedes deseen. Es el diseño basado en esa armonía que nos ha legado la naturaleza. Y ahí se puede ver, como decían los griegos, la perfección se mide en tercios, cómo subdividían el Partenón con esta sección proporción áurea. En cuanto a los fundamentos de la arquitectura griega, el modo en que estaban organizadas las polis griegas no facilitó el desarrollo de una arquitectura palaciega, aunque sí permitió el desarrollo de otros edificios, teatros, santuarios, gimnasios, que combinan los ideales de belleza con soluciones prácticas de primer orden. Aquí tenemos unas imágenes con dos teatros, el Teatro de Atenas, que todavía se conserva aunque en ruinas, y el Teatro de Epidauro, muy bien conservado también, donde inclusive hoy en día se dan obras de teatro, la tragedia y la comedia, y reconstrucción del Ágora de Atenas en una maqueta en un museo. Los sistemas constructivos, el adintelamiento o el arquitrabe, si la arquitectura adintelada o arquitrabada, de apariencia serena y equilibrada, es lo que rige en lo griego antiguo. La columna, llamado en griego estilo, es el elemento plástico característico. Su tratamiento determina la creación de los tres órdenes arquitectónicos griegos. Los materiales constructivos utilizados fueron la piedra arenisca, caliza, y en la época clásica el mármol blanco, el mármol pentélico, que hoy su cantera está extinta. Las construcciones se policromaban, sí, se pintaban. Y choca un poco imaginarse eso, pero no con la concebían como las vemos hoy en día, sin pintura. Las esculturas, en la clase correspondiente lo vamos a ver, también se pintaban. Y lo que estamos viendo en la imagen es el Erecteion, todo en la Acrópolis de Atenas, y el templo de Atenea Nike, de ambos de orden jónico. La edilicia griega. El aparejo de los muros se hace con sillares de tipo isódomo, perfectamente cortados y uniformes, dispuestos a soga y tizón, sin ningún tipo de argamasa o ningún tipo, vieron, de pegamento, solo atados con grapas de hierro. ¿M? Y cuando se habla de a soga y tizón, es cuando se coloca, a ver si les digo, un ladrillo lo pongan de costado o de frente. La soga es el largo lateral del ladrillo, por decirles un ejemplo, y el tizón es la parte más corta. Entonces se van alternando en una suerte de aparejos, forma de disponer estas piezas. En este caso son sillares. ¿Por qué? Porque son de piedra. Si fueran mampuestos serían ladrillos. Esto no tiene el misterio de la pirámide, nada por el estilo. Tiene esfuerzo humano, sí, pero se puede llevar a cabo perfectamente. Lo que tienen los griegos es una perfección matemática y armónica increíble. El templo griego, los orígenes son el megaron. ¿Se acuerdan que hablamos del megaron? Si no me siguieron en las clases anteriores, eso lo mencioné en la arquitectura y el arte cretense y también en la micénica. El megaron prehelénico.
que se construía originalmente en madera. La fachada es el elemento principal del templo, donde se crean los llamados órdenes arquitectónicos. El orden es un conjunto de proporciones. No lo confundan con estilo. Estilo, bueno, viene de la palabra estilo, que es columna, y estilo es un conjunto de características. Se puede definir cada parte de una columna, el fuste, el capitel, con qué estilo es, pero el orden ya abarca todo el edificio, lo que estamos viendo aquí, completo. Y aquí vemos, ven que aquí está en esta infografía coloreado, porque sí, estaban a colores los templos, es increíble, pero eran así. La estructura general del templo griego, que por supuesto la vamos a ir definiendo con su rampa de acceso, sus columnas, su entablamento, sus cornisas, arquitraves, la cubierta de tejas. A veces, bueno, se hacían en mármol también, hay muy poquito, se cuentan con los dedos de las manos, entre ellos el Partenón, los que estaban hechos enteros de mármol pentélico. Y por supuesto, como cualquier techo dependiente, ¿no? Que tiene su, su cumbrera, sus cubiertas, bueno, frisos, tímpanos, todo eso que va formando el repertorio. Pero ¿cuál es la planta? La planta de un típico templo griego. Si ustedes la ven a simple vista, se van a dar cuenta que está cortada a la altura, vieron, de la mitad del templo, y se pueden ver en rellenos de color negro los muros, que son portantes, y las columnas. La columna en el mundo de la arquitectura clásica se identifica como redonda o cilíndrica, ¿no? Y el pilar cuadrado. ¿M? No es lo mismo que hablar de la arquitectura moderna, donde a veces le llamamos columna a algo que es de ángulos rectos, pero en la arquitectura clásica, columna redonda, pilares cuadrados. ¿Vieron? Para hacérselos rápido y plano. Lo que estamos viendo es la planta rectangular, la disposición interna de una a tres naves, estos espacios llamados naves. El pronao, vestíbulo abierto, el nao cela, la capilla de Dios, el opistodomo, vestíbulo análogo en el lado opuesto, que podía servir para guardar el tesoro del dios. Sí, como en el templo egipcio teníamos una suerte de lugar para el culto, un vestíbulo y algún lugar para guardar las cosas, obviamente. Pero en el caso de Grecia, como están viendo, están separados. Hay que dar la vuelta para entrar, por ejemplo, al opistodomos. Y la sucesión de columnas crea un ritmo muy elegante que está basado en proporciones matemáticas. El edificio solía estar levantado sobre un basamento escalonado o crepidoma, que contribuye a realizar el edificio, a realzarlo el edificio sobre su entorno y enaltece su contemplación, porque la belleza ante todo para los griegos. Llegaron a sacrificar inclusive la estabilidad de los templos con tal de que les quedaran armónicos, sí. Y ahora después comentamos eso también. Y fíjense que la base es sólida, son una suerte de cuatro escalones aquí, y a veces por ahí nos puede parecer que es un poco desproporcionado para el uso cotidiano, contando con un escalón de primera categoría, fácil de subir, no debe superar los 18 centímetros, estos superan eso, pero lo importante acá es toda la proporción general. ¿Por qué se encuentran en este estado? Bueno, el tiempo, el saqueo y aparte la poca estabilidad que tienen estos templos, porque a veces su centro de gravedad se desplaza en pos de que quede bello. La tipología del templo griego, según la disposición de las columnas del pórtico. El pórtico significa lo columnado. Y en palabras que provienen transliteradas del mundo antiguo, del griego antiguo, Inantis posee dos columnas en la fachada principal, pero en la misma línea del muro. El próstilo, columnas ante una sola de sus fachadas. Anfipróstilo, columna ante dos fachadas. Períptero, las columnas rodean todo el edificio. Pseudoperíptero, las columnas rodean todo el edificio, pero están adheridas al muro, de modo que no es transitable. Díptero, templo períptero con doble fila de columnas, y monóptero, circular. Uy, cuántos nombres raros. Sí, cuando doy clase los alumnos creen que estoy hablando de cosas complicadas, con nombres hasta que parecen nombres de medicamentos, ¿no? Bueno, pero es fácil de interpretarlo. Ahora vamos a verlo bien. Lo importante es que cuando hablamos de anfi es dos. Cuando hablamos de próstilo es una sola entrada. Anfipróstilo, dos entradas. Cuando hablamos de períptero es que las columnas rodean el templo. Cuando hablamos de pseudoperíptero es que es falso eso. No todas las columnas rodean el templo. Y cuando hablamos de díptero, hablamos de doble fila de columnas. Y cuando hablamos de monóptero es porque es circular. Y es raro en Grecia el templo circular,
no les gustaba mucho ese modelo, pero había también. Entonces, ¿cómo definimos un templo en realidad? Si vamos a mirar acá las imágenes de fachadas, de templos y laterales también, ahí vamos a ver que dice octastilo, tetrastilo, hexastilo. Estilo es columna. Si estamos mirando el frente, ¿no? Decimos octastilo, como el Partenón, 8 columnas. Si decimos tetraestilo, 4 columnas, como es el caso, vieron, del templo de Atenea Niké. Y si vemos el que está abajo, hexastilo, 6 columnas. Sí, hexastilo, octastilo, tetrastilo, estilos, columnas. Depende del número, se le colocaba esta definición. Y ahora vienen los órdenes, pero ¿por qué no ajustamos y nos vamos aquí? ¿Y qué tal si nos acercamos a uno de los planos y terminamos de definir esta cosa que parece tan difícil de entender? Mira, el templo en Antis tiene una sola entrada, este de aquí, una sola entrada con 2 columnitas de frente y una nave adentro, una cela. El próstilo es que tiene una sola entrada. En cambio, si miran el que está abajo, anfipróstilo, 2 entradas. Bien, pero el períptero es el que es rodeado por columnas. Si las columnas estuvieran pegadas a la pared, no haciendo vacío, sería pseudoperíptero. Entonces, ¿cómo definimos este templo? Miren, sencillo. El templo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexastilo, porque estoy contando 6 columnas de frente. Hexastilo. Períptero, sí, rodeado de columnas. Y anfipróstilo, tiene 2 entradas. ¿Vieron? Es sencillo. Frente primero, hexastilo, períptero, rodeado de columnas, anfipróstilo, 2 entradas. Y si fuera con doble hilera de columnas, díptero, ¿ven? Y si es pseudoperíptero, es porque en realidad las columnas están pegadas a un muro y nos están engañando. Eso lo usan mucho los romanos. La mayoría de los templos griegos tienen vacíos, tienen intercolumnios, vieron vacíos. Entonces, vuelvo a repetir, son perípteros, llevan 2 entradas, serían anfipróstilo, una entrada próstilo, y depende de las columnas, los determinamos si es hexastilo, decastilo, si fueran 10, octastilo, tetrastilo. No es tan difícil. Y ahí tenemos 8 octastilo en el de arriba, hexastilo en el segundo. Y en el caso, ¿ven? Del templo de Atenea Niké, es anfipróstilo, pero no es períptero. ¿Entienden por qué? No está rodeado de columnas. Las columnas están en los pórticos de entrada. Pero luego la base de toda esta armonía perfecta de los griegos, basada en la proporción áurea y en la proporción humana, son los órdenes arquitectónicos. Ya dijimos que el estilo es un conjunto de características que proviene de la palabra columna, pero los órdenes son un conjunto de proporciones que está basado en basamento, soporte y entablamento. En los templos griegos no hay dimensiones fijas, sino relaciones fijas de proporción entre las diferentes partes del edificio. La búsqueda de la armonía visual del edificio, basada en la medida y la proporción, condujeron a los griegos a la creación del orden arquitectónico. El orden es la articulación de las partes fundamentales del edificio en una serie de elementos dotados de función y formas determinados, unidos por reglas fijas de proporción. Y si nos acercamos a ver cómo están estas partes, que es fácil de aprender, porque si lo inventaron los griegos, está muy clarito. Miren, el basamento es la parte inferior y se divide en escalones, siendo el superior el estilo bato. Hay muchísimos nombres, no vamos a ver todos, pero pueden entretenerse viendo cada nombre que va formando cada parte de estos edificios. Entonces, el basamento, que es la base, el soporte, que acá está reducido por dibujo, pero que implica muros, pilares y columnas, columna redonda, pilar cuadrado. También puede haber columnas embebidas, semicolumnas, ¿no? Pilastras, que son pilares adosados al muro. Y este soporte es el elemento vertical de sustentación. La columna, ellos la llamaban estilo, con Y. Y más arriba, a partir de acá, ven, voy a señalar con un lápiz rojo, así ustedes pueden visualizar dónde está el corte, ven acá. Esta sería el capitel de la columna, el ábaco, y esto ya a partir de acá para arriba es el entablamento, que se divide en arquitrabe, como la A, friso,
cornisa y, bueno, el techo, ¿no? La pendiente, el frontis, si va de frente, el techo. Arquitrabe, friso y cornisa. Esto se repite constantemente y se aplica a la arquitectura posterior. Arquitrabe, friso y cornisa es lo que forma el entablamento. Entonces, basamento, entablamento, son todos estos términos: basamento, soporte, entablamento. ¿Ven? Basamento, soporte, entablamento. Y como ellos trabajaban tres órdenes, son tres distribuciones diferentes, pero que se repiten. Empecemos estudiando el orden dórico. El orden dórico, lo primero que distinguimos es la columna. La columna dórica es severa, de aspecto masculina, sí, no tiene base, sin base, o basa, como se dice en la arquitectura. El fuste de la columna, el cuerpo de la columna descansa directamente sobre el estilobato del basamento, ¿no? Y tenemos el fuste estriado con arista viva, la que no pega la vuelta, sino la que va de punta a punta, y no es un bloque monolítico, sino que está dividido en piezas, cada una un tambor, así que no son de fuste monolítico, como podían haber sido las egipcias, no son enteras las columnas, por lo menos su cuerpo. Y el capitel que está arriba es el más sencillo de todos, que no fue inventado por los dorios, claro, sino que tiene el espíritu dórico. Es un capitel sencillo compuesto por un equino, collarino y ábaco. El ábaco lo tienen todas las columnas, el ábaco es el prisma de arriba. En muchas columnas, como en el caso del orden dórico, se ve, pero en otras queda achicado, digamos, o comido por el resto de las piezas. Y el arquitrabe es un del liso en el caso del dórico. Siempre es liso, no tiene nada. Pero el friso es muy destacado. Está dividido por metopas y triglifos o biglifos. A ver, ¿qué es esto de las metopas? Son recuadros de aproximadamente 90 por 90 centímetros. Entonces ahí está, ¿ven? Vamos de vuelta para abajo, el basamento, que está la escalinata, el soporte, que es la columna, pared siluviera, pilares, la columna termina con el capitel, ¿no? Y aparece lo primero, que es el arquitrabe. Le sigue el friso y lo termina con la cornisa. Después viene el techo. Y el arquitrabe en el dórico siempre es liso. El friso, en cambio, tiene una alternancia de metopas, que son estos recuadros, con unas vainillas o vainas llamadas triglifos. A veces hay biglifos. Y arriba una cornisa que sobresale. Esa secuencia se repite siempre a lo largo del tiempo y lo copian después otras estéticas a lo largo de la historia de la arquitectura occidental. Se puede replantear, pero bueno. Vamos a subdividir, por un lado, el dórico es por un lado y el jónico y el corintio van juntos, entonces es más fácil recordarlo. ¿Bien? Sigamos. Bueno, este es el orden dórico, ¿ven? Donde se habla de estilo bato, que es esa piel donde se apoya en la columna y es la parte del basamento. Existe también el estiarobato, que es todo el conjunto, pero no se compliquen. El fuste, que es el fuste de la columna, con su capitel, y en el caso del dórico la columna no tiene base, o base o basa. Es una columna, la griega, la romana no, porque hay una romana dórica, pero la griega no tiene base, queda más severo todo. Y arriba el capitel, que es lo que más distinguimos de las columnas. Sabemos cuál es jónica, cuál es corintia, cuál es gótica, por el tipo de decoración que tiene la cabeza. Es como un cuerpo de una persona, ¿vieron? Cabeza, cuerpo, tronco y pies. En el caso de la columna dórica no tiene pies en la griega. Y después viene el arquitrabe, que es liso, sí, liso. Y el friso tiene esta alternancia de metopas y triglifos. Después sigue la cornisa y por último el frontón con un tímpano adentro que va cargado de esculturas en relieve, en medio relieve y hasta en alto relieve. Es un techo a dos aguas, sí. Hay muchos templos eran de toba calcárea y madera, otros eran mixtos y el Partenón era de mármol pentélico de arriba a abajo. Bueno, ahí se lo ve bastante deteriorado. Recuerden que es octastilo, períptero, anfipróstilo, no es nada difícil esto, recuerden, es octaestilo, 8 columnas, períptero porque está rodeado de columnas, y anfipróstilo porque tiene 2 entradas, ¿bien? Y conserva todavía el arquitrabe, el friso, le faltan las metopas, bueno, muchas de estas piezas están en el Museo Británico, la cornisa, el cornisamiento, y después viene lo que queda del tímpano con alguna escultura que le quedó ahí perdida y el techo que desapareció. Esto fue culpa, vieron, del tiempo, de la poca estabilidad que tiene el edificio en sí, porque tiene el centro de gravedad más arriba el edificio, porque privilegiaban la estética los griegos y muchas de estas piezas, aunque las vean derechas, las ponían torcidas.
para hacer correcciones ópticas, eran unos genios de la corrección óptica, porque esto se veía desde lo lejos al entrar a la Acrópolis, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dice Vitruvio? Vitruvio, el genial arquitecto romano, dice, eh, el primer templo que vieron construido, así estaba en la ciudad de los Dorios. Como quisieron poner columnas en ese templo y no tenían la medida de las proporciones, investigaron cómo hacerlas para que no solo fuesen aptas para soportar la carga, sino que también fuesen de aspecto agradable por sus proporciones. Midieron la huella de un pie humano y la relacionaron con su altura. Cuando supieron que el pie era la sexta parte de la altura de un hombre, transfirieron esta relación a la columna. Hicieron la altura del fuste, incluido el capitel, 6 veces mayor que la anchura de su base. Así fue como la columna dórica aportó a los edificios las proporciones de un cuerpo varonil, su solidez y belleza. Esto lo escribe Vitruvio, ¿no? Y muy minuciosamente detalla todo y nos demuestra que los griegos estaban todo el tiempo pensando en una armonía, una belleza de orden matemático, basado en la proporción áurea. En cambio, el orden jónico también sigue con el basamento, el soporte y el entablamento, exactamente la misma secuencia del orden, pero lo que cambia a simple vista es la columna, que es lo primero que nos llama la atención. El orden jónico tiene una columna con volutas, con rulos, que hacen atribución al peinado antiguo del pueblo, del pueblo joni y sus mujeres. Son todos estos pueblos que fueron formando la Grecia clásica, un juntadero de pueblos que fueron armando esta magnífica civilización. Y por supuesto, podemos ver que la columna tiene su fuste y su capitel, su ábaco que queda prácticamente perdido, y el arquitrabe, que en el caso del dórico era liso, acá es de 3 bandas o de 3 franjas. Y se nos perdió el friso, lo que tenía adentro, ¿no? Pero el friso está decorado, continuo. Vamos a juntar el jónico con el corintio y comparte el arquitrabe de 3 bandas, el friso recorrido por escenas, contra el dórico, que tienen arquitrabe liso, pero el friso con alternancia de metopas y triglifos. ¿Ven? Entonces no es tan difícil reconocerlo. Y a partir de ahí toda la arquitectura occidental que sigue se va a basar en este concepto. ¿Bien? Con el orden jónico. Y siguiendo a Vitruvio, a ver, cuando decidieron levantar un templo en honor de Diana, inventaron un nuevo estilo, dándoles esbelteza al aplicar la misma proporción que para el estilo anterior. Pero ahora lo relacionaron con las pisadas de una mujer. Hicieron que la anchura de la columna fuera la octava parte de su altura, para que tuviera un aspecto más grácil. Después pusieron en su base un anillo de manera de calzado, y en el capitel colocaron como cabellera unos bucles rizados, que son las volutas, ¿no? Que le caían a derecha y izquierda y con ondas y guirnaldas. Adornaron la frente como si llevara flequillo. A lo largo de todo el fuste marcaron estrías como si fueran los pliegues de las estolas que llevan las matronas. Así hicieron el modelo de los 2 estilos de columna, uno de belleza severa, sin adornos varonil, y el otro con la figura, la ornamentación y la proporción femenina. Y como los primeros que lo usaron fueron los jonios, se le llamó estilo jónico. Esto nos escribe Vitruvio en 4178. Esta es la ubicación en sus libros, que son 3 volúmenes que escribió el famoso historiador y arquitecto romano. Saben que los romanos después van a fagocitar toda la cultura griega, van a rehusar estos órdenes, pero van a inventar 2 más. Bien. Bueno, el orden jónico. La columna tiene una altura de 9 veces su diámetro, 18 módulos, y base circular moldurada. El fuste es estriado y el capital se forma con un cuarto osel decorado con óvulos y 2 grandes volutas en cada costado en espiral. El arquitrabe del entablamento está dividido entre franjas sobresalientes. El friso se decora con bajorrelieves y en la cornisa, de menos vuelo que la dórica, se tallan dentellones o dentículos, óvulos o ovas, ¿no? Y otras molduras lisas o ornamentadas. Óvulos o ovas son huevos directamente, así como huevitos, y el dentículo son como unos cuadraditos. Las columnas son más altas y delgadas que las dóricas. El fuste reposa en una pieza intermedia llamada base, tiene base, ¿eh? Y que tiene 2 molduras convexas o toros. Los toros son las que salen, las escocias son las gentas. Una cóncava o escocia. La base se llama ática
y a veces se apoya en un pedestal cuadrado llamado plinto. El fuste es cilíndrico, estriado y a veces con éntasis, con panza, eso significa éntasis. Y el frontón está coronado por acróteras, que son unas figuras hechas con palmetas y volutas. Y el corintio es el que más nos gusta en Occidente a partir de que se copian en todos los estilos que siguen, el barroco, el neoclasicismo, empieza a copiar los órdenes y reelaborarlos en la arquitectura de cada época correspondiente occidental. El orden corintio tiene basa o base y el fuste es muy esbelto. El capitel tiene pequeñas volutas y entre ellas presenta hojas de acanto. Se acentúan los elementos decorativos en el friso y la cornisa. Es el más ornamental de los órdenes clásicos, desarrollado por los griegos en el siglo IV a.C., pero empleado con mayor profusión en la arquitectura romana, que llega a tener 5 órdenes. Similar en muchos aspectos al orden jónico, pero generalmente de proporciones más estilizadas y caracterizado especialmente por un capitel en forma de campana profunda decorado con acantos, esas hojas de planta de acanto que son enormes, y un ábaco, el ábaco es la pieza, vieron, entre el capitel y el arquitrabe, con lados cóncavos. Es el que más decorado de todos, el más suntuoso. Ahí lo tienen, ¿bien? Y qué casualidad que abajo hay una planta de acanto. Es increíble esta foto, miren. Y el tercer estilo, nos sigue contando Vitruvio en 4189, nos dice, el tercer estilo, llamado corintio, imita la esbeltez virginal, porque su forma recuerda a los adornos más bellos de una doncella, representada con los miembros más esbeltos a causa de su tierna edad. Cuenta con el descubrimiento de este capitel, fue así, una doncella de Corinto, ya en edad de casarse, se puso enferma y murió. Su nodriza cogió los juguetes con los que la muchacha jugaba cuando estaba viva, los colocó en un cestito y llevándolo a su tumba, lo puso encima. Y para que todo aquello se conservase más tiempo al aire libre, lo tapó todo con un ladrillo. Este cestito quedó colocado por casualidad encima de una raíz de acanto y más tarde la raíz de acanto, a pesar de tener encima este peso, en primavera sacó hojas y brotes, y estos brotes creciendo por ambos lados del cestito y por los costados del ladrillo, doblaron por el peso de sus extremos superiores, formando volutas. Bueno, acerquémonos porque en esta imagen se puede ver una leyenda muy bonita, triste también por el fallecimiento de esta doncella, pero ven las hojas de acanto, que seguramente si tienen jardín, por ahí alguna vez lo tuvieron, esta planta de gran porte. Y allá arriba ven las hojas de acanto del corí. Aclaramos que esto está superpuesto, pero que también está creciendo en las ruinas de un templo. Bueno, el orden corintio en el templo de Zeus olímpico en Atenas es el orden que menos le gustaba a los griegos clásicos. Aclaremos. A la perspectiva se ve la Acrópolis y acá abajo, bueno, el ágora, ¿no? El ágora es la plaza pública, lo que llaman después foro los romanos y plaza pública en el mundo mediterráneo, ¿no? Inclusive en el mundo colonial hispanoamericano. Este templo está en Atenas, por supuesto, y queda muy poquito, y con su esbeltez y su gran porte y lujo, es de orden corintio. ¿Qué le queda? El arquitrabe de 3 bandas. Recuerden que el arquitrabe de 3 bandas, que es lo primero que aparece apoyando en la columna, en el ábaco, pertenece al jónico y al corintio, y que en el dórico es liso, y que el friso en el jónico y el corintio es recorrido por escenas, y en el dórico alterna metopas y triglifos. ¿Ven? No es tan difícil. Bueno, grandes obras de la arquitectura griega, la Acrópolis y la vista de la Acrópolis desde lo bajo, ¿no? ¿Y de qué año es la Acrópolis? Del 480 antes de Cristo. Ahí se ve gente actual, turistas, accediendo, público, siempre es muy convocada y está deteriorándose también por la cantidad de público, pero bueno, ya saben, es lo mismo que pasa con los templos egipcios, esto son países arqueológicos, turísticos arqueológicos, obviamente. Y el propileos es la entrada, obviamente. Habíamos visto, ¿se acuerdan? El pilón en Egipto. Y el propileos también lo vimos en los palacios persas. Si no vieron mis clases anteriores, están en orden, ¿no? En la lista de reproducción de historia del arte y la historia de la arquitectura. De a poquito vamos a ir dando todas las clases de historia del arte, más allá de que hay muchos videos de historia del arte en el canal. Sobre los restos de los propileos levantados en época de Pisístrato, Pericles, gran gobernador de aquellos tiempos, le encarga al arquitecto Nenciclés la construcción de un nuevo acceso a la Acrópolis. Nenciclés
supo resolver magistralmente el problema de la topografía. Dos terrazas superpuestas, divididas por un corredor transversal con columnas jónicas, dando lugar a cuatro estancias rectangulares. Una de ellas corresponde a la famosa pinacoteca. Eh, Pasé por alto y no se los mencioné bien, pero Fidias es el escultor del Partenón, que de paso les digo le costó el destierro a Fidias, porque lo acusaron de malversión de fondos. No sabemos si fue así, pero sus arquitectos fueron Ictino y Calícrates, el del Partenón. El edificio, acá lo tenemos de nuevo, el edificio más clásico que ha concebido la humanidad. Y en estas correcciones ópticas que hacen los griegos, uno aquí llega a ver el arquitrabe derecho, las columnas paradas derechas. No es así, todo está levemente torcido, lo digo rápido y pronto, para que el edificio quede derecho, a la vista en la lejanía. Es lo que se llama correcciones ópticas. Quedó precioso, pero el edificio pagó por esa belleza al tener el centro de gravedad del edificio y su equilibrio entre las fuerzas que componen el edificio, la compresión, la tracción, la fricción, todas las fuerzas que componen lo que llaman la estabilidad en ingeniería, en arquitectura, más arriba en el espacio, en el aire. Por eso es que es tan débil, contando que estos lugares medio sísmicos tienen muchísimos siglos y encima los turcos en el siglo 18 lo usaron de polvorina esto, guardaban ahí pólvora y un bombazo les cayó de los venecianos que estaban asediando, voló lo que quedaba del Partenón. Intentaron reconstruirlo a principios de este siglo XXI, la UNESCO estuvo mucho tiempo vallado, con plásticos, con andamios, tratando de reconstruir todo lo que estaba tirado alrededor. Y como no se puede hacer a nuevo, sabe que la arqueología no rehace cosas, por eso lo hemos planteado este tema cuando vimos el Palacio de Nosos con respecto a lo que hizo Evans. Eh, es por eso que lo vemos así, igual es bello, igual. Imagínenselo a colores, rojo, amarillo, azul, dorado, plateado. Hubiera sido muy kitsch, ¿no? A nuestra vista actual que los creemos inmaculadamente color mármol. Bueno, acá está la planta del Partenón, recuerden que es octastilo, anfipróstilo, períptero. Y aquí los mencionamos, Sictino y Calícrates, 447, 432 a.C. La obra fue erigida por Fidias, sus dimensiones, que no las vimos antes, las vamos a ver ahora, 30,88 por 69,50 de largo. Y sobre el estilo Bato hay 10,40 metros de altura de una columna, ¿no? Mármol blanco del Pentélico. Estamos en la Acrópolis de Atenas. El Partenón dedicado a Atenea Partenos, templo realizado en templo de Pericles del 447 al 437 a.C., fue diseñado por Fidia, quien dirigió a los arquitectos Ictino y Calícrates. Presenta un períptero, columnas alrededor de la cela, una nave dórico. Es anfipróstilo, con dos pórticos, y octastilo, con 8 columnas en sus fachadas. Y un detalle muy interesante, 17 columnas laterales. Ahora les digo cuál es la fórmula. Construido con mármol del Pentélico y policromado. El acceso hacia interior se efectuaba por el pronaos o atrio, que daba paso a la cela, dividida en 3 naves, por 2 hileras de columnas, entre las cuales estaba colocada la estatua criselefantina, es decir, de oro y marfil, de Atenea. La que vimos hace un rato es una réplica en Nashville. La sala propiamente llamada Partenón, situada tras la cela, estaba reservada únicamente al servicio de las sacerdotisas, Partenos, que quiere decir doncella o virgen, y Partenón, sala de las doncellas. Sí, porque Atenea, Palas Atenea era virgen, sí. En el templo se mezclan los órdenes dórico y jónico. En el segundo decora el friso panatenaico que circunda la cela, mientras que el dórico está presente en los demás elementos del templo. La decoración escultórica de las metopas, los cuadros se acuerdan del friso, presentan la gigantomaquia y la masonomaquia y la destrucción de Ilión y la centauromaquia en la lucha de los humanos con los centauros. El friso jónico de la cela muestra la procesión de las Panateneas, los que daban culto cada 4 años a Palas Atenea. Los frontones, también atribuidos a Fidias, presentan el nacimiento de Atena y su lucha con Poseidón por la posesión del Ática. ¿Qué tal si buscamos una imagen? Aquí, esta, y tomo un lapicito y les cuento esta fórmula que tenían los griegos y que no se cumple en todos los templos. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas.
Contando desde la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La fórmula dice el doble del frente más 1, y aquí se cumple. 8 más 8, 16, más 1, 17. ¿Ven? De este lado hay 17 columnas contando de la esquina hasta la última esquina. Esa fórmula no se repite en todos los templos, pero en el Partenón, que es el más perfecto, y encima todo de mármol, sí. Aunque estaba pintado, el techo lo dejaban traslúcido y la luz atravesaba, iluminaba esa estatua criselefantina. Lo de las estatuas criselefantinas se aplica a estas etapas de la historia del arte también. Por ejemplo, hay estatuillas criselefantinas en el mundo del Art Deco del siglo XX. Bueno, ahí se puede ver el estado en que se encuentra el Partenón. Muchas piezas están en el Británico y Grecia se los reclama todos los años. Pero no creo que se las devuelva. Están en el Museo Británico, sí. Y esto tiene que ver con la época de la invasión turca. ¿Se acuerdan que les conté que los turcos eran asediados por los venecianos, que el Partenón lo usaron de polvorín? Y bueno, un bombazo terminó por volar lo último que le quedaba. ¿Mm? Por supuesto, las columnas están armadas por tambores. Y recuerden que la columna dórica original no lleva base o basa, no lleva pies. Si quieren, les la hago más rápido. Y ahí está, coloreado en esta infografía, cómo sería el Partenón a vivos colores, azul, rojo, dorado. Y una sección para que vean toda la estructura de los techos, que en definitiva llevan la misma estructura que podría llevar un techo actual de pendientes. Ahí se lo está tratando de reconstruir. Los turistas que fueron a principios de este siglo XXI lo vieron todo lleno de andamios y plásticos. Y ahí se puede ver el detalle del entablamento. ¿Se acuerdan que era basamento, soporte y entablamento a partir del arquitrabe? Este con su frontón, o frontis, y su tímpano interno, y un friso de triglifos y metopas. Y adentro hay figuras humanas. Estas figuras humanas, en proporción absoluta, eso lo vamos a estudiar en la clase de escultura, están adaptadas al marco arquitectónico. Si viven en Buenos Aires, en el Museo La Cárcova, de la cual yo estudié para ser guía de escultura comparada en la zona de Puerto Madero, acá en Buenos Aires, ese museo tiene las réplicas exactas de todo esto que estamos viendo dentro de sus salas, hecho en yeso. Así que invito a recorrerlo. Es un museo nacional dependiente del UNA, de la Universidad Nacional de las Artes. La búsqueda de la armonía visual determinó la utilización de ciertos recursos técnicos que corregían, vamos a esto que acabo de mencionarles de manera rápida, las alteraciones ópticas que todo edificio produce al ser contemplado. La curvatura del entablamento y del estilobato hacia arriba para evitar el efecto de pandeo, de vencimiento por el centro. Es decir, lo curvan para que no parezca curvo. Es increíble esto. La inclinación de las columnas hacia adentro para impedir la sensación de caída y así crear el llamado efecto piramidal. Es decir, las tuercen para que parezcan derechas. El énfasis o ensanchamiento del fuste de las columnas y darle un poquito de pancita para reducir el efecto de concavidad que producen las columnas de lado recto. Es decir, que le daban panza para que no tuviera panza. La mayor anchura de las columnas de los lados, que se recortan nítidamente en el horizonte para anular el achatamiento óptico que produce en este punto, ¿no? Es decir, que las columnas de las esquinas sobresalían. Desigual con distancia de los intercolumnios, espacio entre columnas, era variable para que parecieran iguales. Todas estas alteraciones permitían corregir los efectos ópticos, los defectos ópticos que perturban toda creación articulada sobre líneas horizontales y verticales, como en el templo griego, y encima vistos a gran distancia. Bueno, completando esta Acrópolis de Atenas, que es la más famosa de todas las ciudades-estado de la vieja Atenas, de la vieja Grecia clásica, el templo de Atenea Niké, que fue hecho por Calícrates, y a ver si me entienden, es anfipróstilo, tetrastilo de orden jónico. Anfipróstilo tiene dos entradas, sí. Tetrastilo, cuatro columnas. Orden jónico, sí, tiene las columnas con las volutas. ¿Pero es períptero? No, no es períptero. No tiene columnas circunvalando todo el templo, para nada. Es pequeño, sí, pero no menos hermoso. Y todavía conserva en su friso, miren la secuencia con la escena de esculturas. No sé si notan que las columnas jónicas tienen dos variantes en su capitela, que son bifrontes y cuadrifrontes. Las que tienen 8 volutas y las que tienen 4 volutas. Sí, cuando llegamos a la esquina, vieron tener la pieza esa que se llama cojinete, que es
como un rodillo visto de costado, no quedaría bien, entonces la decoran con más volutas. Vamos a acercarnos para verlo. Ahí, mira, ¿ven? Esta de la esquina tiene todas las volutas mirándonos, pero las de frente van bifrontes, de un lado y del otro. Es la única columna que tiene ese detalle. En la occidente, si caminan por sus ciudades, van a encontrar ambas, seguramente en los edificios de tipo más clásico, no importa de qué época sea. Y el Erecteion es el templo compuesto dedicado a tres dioses, Poseidón, Crops y Atenea. Su disposición es de planta rectangular, con un pórtico siempre vieron es columnado, de orden jónico, es hexastilo, 6 columnas, destaca el pórtico de las Cariátides y su constructor fue Mnesicles. Sí, otro orden raro y que se da solamente aquí es el orden Cariátide, que es el orden de mujeres columna. Y el Atlante es de hombres, pero el Atlante por lo general son ménsulas. Esos forzudos, ¿vieron que sostienen balcones? Bueno, en este caso estamos viendo Cariátides. Ahí se las ve más de cerca. No son las originales están en el Museo de la Acrópolis, abajo en la base de este lugar, y se han colocado unas réplicas exactas. Con el tiempo se fueron deteriorando. Faltan los brazos, en fin. Así que son mujeres vestidas, vieron, con la clásica vestimenta griega, su tocado, que hacen las veces de columna con una leve flexión en la rodilla para que parezca que no sostienen nada. Maravilloso esto, ¿vieron? Ese es el genio de los griegos. Lo vamos a ver después con escultura. Ah, y les comento, acá es un poquito raro porque el basamento no tiene escalinatas, se posa directamente sobre ese prisma, pero sí arriba, por ahí se les confunde, y faltarían piezas, ¿no? En el entablamento, porque acá se confunde un poco el arquitrabe, que es de 3 bandas, con el friso, que tiene como unos medallones. Y aparece enseguida la cornisa con los dentículos. Es como que está todo más comprimido. Se supone que estaban pintadas a vivos colores. Eso lo vamos a ver en escultura. ¿Mm? Bueno, y aquí tienen, ven el templo, donde se supone que se inició toda la mitología antigua griega. Y las ruinas del templo de Zeus olímpico en Atenas están en la base, el Olimpión, que bueno, ya sabemos, comentamos que el corintio les va a encantar a los romanos, pero no tanto a los griegos. Ahí lo tenemos más de cerca. Esto es lo poco que queda. Nos quedan las columnas, parte del arquitrabe. Y también tenemos, ven, algunos templos que se recrean en el Ágora. Este es el templo de Atenea en el Ágora, donde está un poquito más entero que el Partenón, y es también dórico. Y se ve muy bien toda la secuencia, ¿ven? Para que comparemos con otro. Este está Templo de Afaya en la isla de Gina, dórico, sí, el dórico siempre tiene el arquitrabe liso, recuerden, y el friso alternado por metopas y triglifos o biglifos, depende. Bien, se queda muy claro todo el tema de entelamiento, los detalles constructivos que se exponen a la luz, una vez el deterioro o el expolio del templo a lo largo del tiempo, algunos apuntalamientos que se hacen en Sicilia, en la Magna Grecia y mucho, y son de aspecto un poquito más portentoso. Ah, y podemos contar las columnas, a ver si cumple la ley. ¿Se acuerdan que habíamos contado? No, ya les dije que no dan todos. Sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaestilo, ¿no? Períptero, ya saben, anfipróstilo. A ver, contemos lateral contando de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si fuera cumplida la ley sería 6 más 6, 12, más una 13. Bueno, acá sobresale una más, así que no cumple la ley, se excede. Bueno, parece que el penón es uno de los pocos que llega a la ley. Bueno, y también hay santuarios, como el famoso santuario de Delfos, donde se consultaba la pitonisa, ¿vieron? Sobre el destino, y que a su vez estos santuarios, como todo lo regía la religión en la Grecia antigua, tienen otras construcciones que utilizaba el pueblo, la gente en Grecia, que eran los teatros, por ejemplo. Entonces uno iba al santuario y también tenía teatro. El paisaje es fundamental porque ellos aprovechan la ladera, como no usan la bóveda, todo lo que sea rampas o- o bases
para colocar, vieron, las gradas, tiene que ser algo que lo sostenga natural, no es como los romanos que van a construir sobre bóvedas. Y el tolos es el santuario de Delfos, que era circular. Es raro lo circular en el mundo griego antiguo, pero se da, sí, por supuesto, y todavía lo poco que queda. Y el teatro griego tuvo un gran desarrollo en la época helenística, era construido en épocas de espacios abiertos, aprovechando la falda de una montaña para que en ella excavar la grada. El teatro consta de lo que llamamos orquesta, que les va a sonar parecido, pero no es la orquesta en sí como nosotros lo conocemos hoy en día. La orquesta era el área circular en torno a la cual se organizaba el teatro, y en ella cantaba el coro y bailaba. La escena o proscenio es una plataforma en la que se sitúan los actores, ¿no? Como las tablas, ¿no? Para, como llamamos vulgarmente, para donde están los actores en el escenario. Y los accesos laterales recibían el nombre de parodos, para ellos donde entraba el público, ¿no? Entonces ahí se puede ver el plano. Los teatros griegos se hacen en la ladera de la montaña, ya que ellos construyen con dintelben. Entonces, los actores estaban en la orquesta, los accesos eran los amarillos, ¿m? El proscenio, aquí, perdón, aquí estaba el coro que replicaba todo. Si han visto, hoy en día se ejecutan, vieron, se hacen obras griegas en los teatros de prestigio, tragedia y comedia, y hay un coro que replica todo lo que dicen los actores, que está en el proscenio, en la escena, vieron, proscenios antes de la escena, y ahí está el apuntador también, ¿no? Y el paro 2 donde acceden, y después todas las gradas donde van el público. No se sabe bien si se cobraba entrada o no. Se sabe que inclusive había venta de bebidas y comidas, como hoy en día vieron en un lugar de espectáculo, ¿no? Exactamente igual. Entonces, la orquesta es donde va el coro. La escena donde van los actores. El proscenio es lo que antecede y está el apuntador también. Y los para dos eran los accesos. Después las gradas para que el público se ubique al aire libre. Miren qué bonito. Una acústica perfecta, sabiendo que no había micrófonos en aquella época, pero lo que hablaban los actores y lo que recitaban el coro se escuchaba perfectamente hasta la última grada. Lo que sí se veía menos. Por eso es preferible ir a gradas inferiores. Y había aparte para público VIP también abajo. Bueno, y tenemos también, ya en época helenística, porque la época helenística es ya llegando, vieron, al siglo primero y segundo antes de Cristo, ¿no? La época clásica. Tenemos algunos altares maravillosos que están recreados en museos. Este está recreado en el Museo de Berlín, entero, en parte reconstruido, maravilloso. El altar de Zeus en Pérgamo, que era diferente. Pérgamo, como ciudad, desarrolló una acrópolis diferente a Atenas o a otras ciudades griegas, ¿no? Construcción en mármol, cuyos fragmentos hallados en Pérgamo han permitido su reconstrucción en los museos estatales de Berlín. Las dimensiones son 36,44 por 34,20, comenzado probablemente en el año 181 a.C. Pero esto lo vamos a ver bien en escultura, así que no se preocupen, que lo vamos a recorrer cuando veamos escultura y se van a maravillar. Por ahora se los muestro. Y lo más curioso es que el arquitrabe, aquí por supuesto es liso, pero el friso está abajo. Es una concepción diferente del orden. Si bien está dividido en tres partes, el friso va en la base para recrear toda la escena. ¿Ven? El friso está abajo. Bueno, eso lo vemos después con escultura, así que queden expectantes cuando veamos la escultura griega. Y por último, les quería comentar este monumento, lo cilíndrico, vieron lo curvo en Grecia, no es tan normal, no es tan común en arquitectura, pero sobre un pedestal cuadrado fue levantado un monumento cilíndrico de una decena de metros de altura con un aire de pequeño templo corintio pseudo-monóptero. Sobre el tejado de mármol, inicialmente un trípode de bronce. Eh, Esto fue un premio ganado por Lisícrates. Actualmente sobre la cubierta encontramos un elemento de piedra que tiene forma de trípode y recuerda lo obtenido por Lisícrates en la competencia musical. El recurso a varias piedras diferentes por razones ópticas era típico de esta época y fue una de las primeras veces que se utilizó el orden corintio para elementos exteriores. Los capiteles todavía están muy lejos de los que serían los capiteles corintios de los grandes monumentos ulteriores. ¿De qué estamos hablando? Del monumento o la linterna de Lisícrates. ¿Mm? Y es un bello monumento, raro, pero que vamos a acercarnos para ver esta descripción que habíamos visto, ¿ven? Este y el tolo son los únicos elementos circulares de la Grecia clásica. Fíjense que tiene arquitrabe de tres bandas,
el corintio, por supuesto, igual que el jónico, el dórico tenía liso, y arriba el friso decorado por escenas. Una base prismática con sillares de piedras. Muy bien. Bueno, hasta aquí les queda pendiente ver el colorinche que era todo lo griego a través de la escultura. Les completo la primera clase de arte y arquitectura griego y ya entramos a la fase final del mundo antiguo. Estuvimos recorriendo Egipto, Oriente y bueno, nos queda por recorrer el mundo más latino, mediterráneo, con Grecia, Etruria y Roma. Y que ahí se acaba la antigüedad. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Invito a ver las clases anteriores y otros temas en este canal. Muchas gracias.